en ese periodo, o sea, de los patriarcas, hay una disputa por la primogenitura, ¿no? El primogénito, ¿cómo se llama? De Jacob. De Jacob. Rubén, ¿no? Rubén. Rubén pierde la primogenitura. ¿Por qué? Porque se acostó con la concubina de su padre. Subiste a mi lecho, le dice, ¿no? Entonces pierde el derecho a primogenitura. La primogenitura se podía perder por pecado grave, ¿no? Era una sentencia, ¿no? El padre le podía perder, o sea, podía quitarle la primogenitura a un hijo. O el hijo podría vender su primogenitura, como pasó con Esaú. Entonces, por ese motivo, Rubén pierde la primogenitura. Los dos que quedarían serían Simeón y Leví, pero cometieron un gran pecado. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? No, ese es los hijos de Noé, ¿no? El hijo de Noé. Hay un pueblo que violó un príncipe que violó a Dina. ¿Se acuerdan? ¿No? La engañó y la violó. Después se enamoró de ella. Cuando quería pedirle matrimonio por Dina, Simeón y Leví le dicen, si quieren casarse, o sea, si quieren unirse con nosotros, tienen que circuncidarse. Y dice que se circuncidaron y al tercer día, cuando sentían más dolor, Simeón y Leví fueron y mataron a toda esa nación, ¿no? Entonces ese fue el pecado grave que les quitó la primogenitura. Por lo tanto, el derecho a primogenitura pasó al primer hijo de Raquel, que era José. José. Ya él sería el primogénito, ¿no? El derecho a la primogenitura pasó a José. ¿Está bien? Pero el principal de la familia va a ser Judá, ¿no? Judá, el cuarto hijo. ¿Está bien? Él va a ser el principal de la familia, pero el derecho a primogenitura pasa a José. Bien, entonces esa es la etapa de los patriarcas, ¿no? Después de Jacob tenemos a José en Egipto, y aparece la esclavitud de 400 años, aparece Moisés, ¿no? De la tribu de Leví, que es utilizado por Dios para liberarlos de Egipto, ¿no? Entonces ahí tenemos el libro de Éxodo, los primeros 10 capítulos, ¿no? 12 capítulos, como salen de Egipto. Después de estar 40 años en el desierto por su desobediencia, con Josué entran a la tierra, ¿no? Y hacen una guerra, ¿no? Que está descrita en los capítulos 1 al 10 del libro de Josué. Después se reparten la tierra y están habitando en la tierra prometida, pero todavía las tribus extranjeras no han sido eliminadas, ¿no? Hay vestigios de los extranjeros. Y es la misión que Josué les da a sus descendientes, ¿no? Entonces ahí estaríamos entrando al libro de Jueces. Lastimosamente los jueces no hicieron caso y se unieron y compartieron actos idólatras con las tribus circundantes. Y Dios permite que esas tribus se empoderen y conquisten, ¿no? Por ciertos periodos de tiempo a la nación de Israel. Es el periodo de los jueces, ¿no? A ver, algunos jueces. Tenemos a Jefté, Sansón, Gedeón, Ahot, ¿no? Samgar, no sé cuántos más, ¿no? Hay varios. Otoniel, ¿no? El primero. Entonces es un periodo donde el pueblo de Israel desobedece, son esclavizados, se arrepienten, son liberados, ¿no? Y así vamos girando. El último de los jueces se llama Samuel, ¿no? Sansón es el último que aparece en el libro, ¿no? Pero luego aparece Elí en el primer libro de Samuel y el sucesor de Elí sería Samuel, ¿no? Y seguían en el mismo punto. A Samuel el pueblo de Israel le pide algo, ¿no? Queremos ser como los otros reinos, queremos tener un rey que pelee nuestras batallas, que salga a guerrear por nosotros, ¿no? Y Dios les dice, no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí, dales el rey que han pedido, y le corona como rey a Saúl, el primer rey de la tribu de Benjamín, ¿no? Saúl, 3 actos de desobediencia, ¿no? Principales. Primero, ofrece sacrificio sin esperar a Samuel. Segundo, no acaba con los amalecitas, ¿no? Perdona la vida del ganado y del rey. Y tercero, consulta una bruja, ¿no ve? A una bruja para hacer traer el espíritu de Samuel. Entonces, 3 pecados, Dios dice, este no va a ser rey, voy a escoger a un siervo, un hombre que tenga un corazón conforme a mi voluntad, ¿no? Y es escogido David, ¿no? Ahí entra la monarquía, ¿no? La monarquía, David. David, todo bien, ¿no? 40 años de gobierno, comete el pecado con Betsabé,
¿no? Y Dios le dice, lo que has hecho en secreto lo voy a hacer en público. David se arrepiente y bueno, Dios le hace la promesa, ¿no? De tu descendencia va a venir un rey eterno, ¿no? Segundo de Samuel capítulo 7, ¿no? Va a haber un rey eterno de tu descendencia y él va a gobernar para siempre, él será mi hijo, ¿no? Yo seré su padre y todo eso. La promesa con David. Esperamos al hijo, ¿no? Los hijos de David empiezan a pelear, ¿no? Por el reino. Absalón quiere ser rey, Adonías quiere ser rey y el que termina siendo rey es Salomón. Construye el templo, ¿no? Hace grande el reino de Judá, bueno, de Israel, es uno de los reyes más prósperos, pero cuando va avanzando en su reino, empieza a cometer graves pecados, ¿no? Primero, idolatría, ¿no? Se casa con ¿cuántas mujeres? 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres tenía Salomón. ¿Qué les parece? Y dice que las mujeres no eran de su nación, eran extranjeras, porque en esos tiempos se acostumbraba a hacer acuerdos de paz entre pueblos, casándose entre personajes de la realeza, ¿no? Entre príncipes, entre reyes, ¿no? Se casaban, y eso hacían un pacto de paz. Entonces, las esposas de Salomón dice que inclinaron su corazón a dioses ajenos, ¿no? Y eso permitió que ingrese la idolatría, ¿no? a Israel. Hay un profeta que le aparece a Salomón, le dice, Dios ha visto tu pecado y te va a quitar el reino, pero por amor a David tu padre lo va a hacer en los días de tu hijo, no en tus días. Y aparece el sucesor, bueno, el que va a provocar, bueno, el que va a comandar el otro bando, se llama Jeroboam, ¿no? Jeroboam, que era un siervo de de Salomón, ¿no? Un siervo de Salomón. Y aparece un profeta, le dice, agarra esta capa, repartila en 12 pedazos. La reparte, ¿no? Toma 10, le dice, agarra 10. Dios te va a poner sobre 10 de sus tribus. Si eres fiel, Dios va a bendecir, va a prosperar tu reino, ¿no? Cuando Salomón se entera de eso, lo persigue y Jeroboam se escapa a Egipto. Cuando muere Salomón, Jeroboam regresa, ¿no? Y el hijo de Salomón se llamaba Roboam, ¿no? Bien raro sus nombres, ¿no? Jeroboam, Roboam. Y a Roboam le dicen, Roboam, tu padre nos ha subido mucho los impuestos para construir el templo y los palacios. Te pedimos que nos rebajes la carga. Y Roboam le dice, ya, denme 3 días y regresen, ¿no? Dice que Roboam consultó con los ancianos. ¿Qué hacemos? Los ancianos le dicen, la petición es justa, dales lo que piden. Pero dice que Roboam se fue donde sus amigos, jóvenes como él. ¿Qué hacemos? Y los jóvenes le dicen, si cedes aquí, te van a pedir muchas otras cosas, así que tienes que ser fuerte. Diles, la espalda de mi padre es más pequeña que mi meñique, ¿no? Así que no saben a lo que se enfrentan. Mi padre los azotó con látigo, yo los voy a azotar con escorpiones, así que no conocen nada, los voy a subir más bien el impuesto, ¿no? No les voy a bajar. Y cuando el pueblo de Israel escuchó esta respuesta, dijeron, ¿qué tenemos nosotros que ver con David? ¿No? Israel a sus carpas, vámonos, ¿no? Dividieron el reino. Dice que Roboam quiso reconquistar con guerra, pero apareció un profeta y le dice, no, esto viene de Dios, por tu desobediencia, por tu insensatez y por el pecado de tu padre, así que se quedó partido, ¿no? Entonces el reino se divide en el norte y el sur, y eso está descrito en el libro de Primero y Segundo de Reyes, ¿no? Y Primero y Segundo de Crónicas, ¿no? Segundo de Crónicas más que nada. Entonces ahí está la división del reino, ¿no? Vamos a ver una constante, que en el norte van a haber puros reyes malos. Todos son idólatras. Hicieron 2 becerros, ¿no? Jeroboam, 2 becerros. Uno en Betel y otro en Dan. En Betel, que estaba al sur, y en Dan, que estaba al norte, para que el pueblo no vaya a adorar a Jerusalén, ¿no? Entonces, este rey, o sea, los reyes del norte hicieron esa barbaridad, ¿no? 2 becerros. O sea, y acordándose que en el desierto muchos perecieron por el becerro de oro, pero aún así hicieron 2 becerros, ¿no? 2 toros, que eran, bueno, supuestamente eran representaciones de Dios, ¿ya? En cambio al sur permanecieron en el templo, en Jerusalén. En el sur encontramos uno que otro rey bueno, ¿no? A ver, algún rey bueno del sur. ¿Cómo? Josías, Ezequías, Usías, ¿no? Usías, Ezequías, Josafat,
Josafat, ¿no? Asa, son algunos de los reyes buenos. Claro que no son perfectos, pero hicieron buenas cosas, ¿no? En cambio, en el norte, el que más, digamos, más o menos se salva sería este que mató a todos los de Acab, Jehú. Jehú, más o menos al principio fue obediente a Dios, ¿no? Acabó con la familia de Acab, pero después igual se desvió y Dios le dijo, hasta la cuarta generación van a ser reyes tus hijos, ¿no? El último de sus hijos, Joás, no me acuerdo si es Joás, fue muerto, ¿no? Lo mataron, ¿no? Y ahí terminó su dinastía. Los otros gobiernos, el que más duró fue de Acab, ¿no? Omri, Acab y sus hijos, ¿no? Ocosías y Joás, creo que es, ¿no? Joram, ¿no? Sus 4. Pero al norte todos malos, ¿no? Todos pésimos. El peor, Acab. Y otro así malo, Manasés. Manasés al norte. Pésimo rey. Es el peor de todos. No, peor. Pero Manasés hizo algo, Crónicas dice, ¿no? Cuando lo llevaron a Babilonia, se arrepintió. Se arrepintió Manasés. Se arrepintió y Dios lo restauró a su reino. Y trató de borrar todo lo malo que había hecho. Pero murió y su hijo Amón ya no se arrepintió, ¿no? 2 años nomás reinó y murió. O sea, Manasés fue el peor, pero al final tenemos un arrepentimiento en Manasés, aunque fue el peor, ¿no? Ya, el reino del norte va a caer a manos de los asirios, ¿no? El año 722, ¿ya? Los ejércitos asirios estaban bastante tiempo, muchas décadas, asediando al reino del norte. Tenemos a reyes como Salmanasar, Senaquerib, ¿se acuerdan de Senaquerib? ¿No? ¿No se acuerdan? Ya. Salmanasar, por ejemplo, tenemos a Tiglat-Pileser, ¿no? El que dice la Biblia, Pul, le dice, ¿no? Pul, Tiglat-Pileser III. Entonces, ellos van a asediar al norte y finalmente en 722 destruyen Samaria y con eso acaba la independencia del norte. ¿Qué pasó con esas 10 tribus que habitaban al norte? Fueron dispersadas por todo el imperio asirio, ¿no? Algunas personas se quedaron en su tierra y fueron mezcladas por otras gentes que vinieron a habitar Samaria, ¿no? Samaria ya era la provincia asiria de Samaria. Entonces los israelitas que quedaron se empezaron a juntar con extranjeros y de ahí surgen los samaritanos, ¿no? Samaritanos. ¿Por qué samaritanos y judíos no se llevaban en el Nuevo Testamento? Porque los judíos decían, ustedes samaritanos son israelitas que se han juntado con paganos, ustedes son impuros. En cambio los judíos habían preservado la pureza racial, ¿no? Eso es. Entonces por ese motivo no se llevaban samaritanos y judíos, ¿no? Cuando Jesús va al pozo, ¿se acuerdan que le dice a la mujer? ¿Por qué me hablas si judíos y samaritanos no se tratan? Le dice, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Se mezclaron. Y bueno, estos desaparecen ahí, o sea, ya no se habla más de ellos. Los del norte, las 10 tribus perdidas. Algunos sobrevivientes que quedaron se pasaron al sur. Hay 2 reyes que llaman a los del norte, Ezequías y Josías, que hacen 2 reformas religiosas y dicen a todos los judíos que habitan, o sea, todos los israelitas del norte, vengan a celebrar otra vez la Pascua en Jerusalén. Y hacen un llamado a las tribus, ¿no? Bueno, los del sur aguantaron poco más de 100 años, porque ellos van a caer el 586. ¿Ya? Hay 3 deportaciones, ¿ya? 3 deportaciones. ¿Cuál fue, digamos, el punto de quiebre en su libertad? El rey Josías, el último bueno. Porque este rey Josías dice que encontró el libro de la ley, ¿se acuerdan? Encontró el libro de la ley y cuando leyeron el libro de la ley, dice que él rompió sus vestiduras, ¿no? Rompió sus vestiduras y dijo, lo que hemos hecho es grave. Reunió a todo el pueblo, celebró una Pascua y se comprometieron delante de Dios para obedecer su ley. Pero una profetisa le dice, ya no hay solución, ¿no? Van a venir los extranjeros, voy a agarrar a mi pueblo, lo voy a dispersar, lo voy a sacar de su tierra.
porque han hecho tal, les menciona todos los pecados. Pero por cuanto tú has temblado ante mi palabra, no lo voy a hacer en tus días, sino cuando tú mueras, le dice, ¿no? Cuando tú duermas con tus padres, voy a hacer esto. Entonces Josías dice que agarró y trató de solucionar las cosas, pero ya no se podía, porque el pueblo estaba muy desviado. Entonces Josías, ¿cómo muere? Cuando está yendo a pelear con Necao, rey de Egipto, ¿no? Necao dice que estaba yendo a ayudar a Siria. ¿Por qué? Los asirios habían perdido mucha fuerza. Hay dos reinos que se unen para pelear contra los asirios. ¿Cuáles son? Babilonia y Media. ¿Ya? Media. Los medos y los babilonios se unen porque se casan dos príncipes. La princesa de Media con el príncipe de Babilonia. El príncipe de Babilonia se llamaba Nabucodonosor, que era hijo de Nabopolassar, ¿no? Entonces Nabucodonosor se casa con la princesa de Media, y las dos naciones se unen para destruir a Siria, a los asirios. Entonces cuando los asirios estaban débiles, dice que Necao estaba subiendo de Egipto para ayudar a los asirios, y apareció en el camino Josías para pelear contra Necao, porque Josías quería que los babilonios destruyan a los asirios. Entonces Necao le dice, no tengo problemas contigo, tu Dios mismo me ha mandado a hacer la guerra, vete a tu tierra, no quiero pelear contigo. En cambio Josías dice que se disfrazó y como soldado fue a la guerra. Y un arco a la aventura lo lastimó entre las... Y es igual que Acab, ¿no? Acab también se disfrazó y una flecha a la aventura le atravesó la armadura y murió. Igualito murió Josías. ¿Ya? Entonces ahí muere. Necao va a pelear contra Babilonia, es derrotado por Babilonia, Asiria cae, no, Nínive es destruida, y Necao va a regresar por Judea. Y cuando regresa por Jerusalén, los somete, ¿ya? Y se lleva al rey, al hijo de Josías, se lo lleva a Egipto y pone al primer hijo de Josías como rey, ¿ya? Y le cambia el nombre. Entonces este rey está gobernando, todo bien, y aparece Nabucodonosor, que va a pelear contra Egipto y pasa por Jerusalén el año 606 y tenemos la primera deportación. Se lleva a lo mejor de Jerusalén. Daniel, Misael, Ananías, Azarías son llevados a Babilonia, ¿no? Ahí empieza el libro de Daniel, ¿no ve? Son llevados. En la segunda deportación se va a llevar a Ezequiel, ¿no? A Ezequiel, ¿no? A la región de Babilonia. Y en la tercera deportación va a matar al rey, no, la rebelión de Judá, el último rey que se llamaba, ¿se acuerdan de Judá? Que era el último, creo que sí, es último hijo de Josías, Sedequías, el último rey de Judá, ¿no? El último de los reyes. Y a le sacan los ojos, ¿no? Nabucodonosor le saca los ojos, primero degolla a sus hijos y le saca los ojos. Y ahí termina la libertad de Judá. Es una provincia babilónica. El resto que quedó, ¿no? En Judá eran comandados por un gobernante que habían puesto los babilonios, se llamaba Gedalías, y este Gedalías está con Jeremías, ¿no? Y Jeremías, el pueblo le dice a Jeremías, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos aquí en la tierra o nos vamos para Egipto? ¿Qué hacemos? Y Jeremías dice, Dios me ha dicho que se queden aquí en la tierra, que Dios nos va a ayudar, nos va a proteger, nos va a prosperar aquí en la tierra, que nos sometamos a los babilonios, aquí nos quedemos. Pero el pueblo dijo, no, esto está vendido a los babilonios, vámonos a Egipto. Y lo agarraron a Jeremías y se fueron a Egipto. Y años después llega Nabucodonosor y conquista parte de Egipto. Entonces todo fue para mal, ¿no? El remanente se quedó en Babilonia, ya estamos entrando al segundo periodo, 70 años, ¿no? 70 años. Ya desde el año 606 hasta el año 530, ¿no? Más o menos 70 años, que es el castigo que Dios les había dado, ¿no? A los 70 años tenemos 3 regresos, ¿no? 3 regresos. El primer regreso, ¿con quiénes regresaron? ¿Se acuerdan? Ciro dice, ¿no ve? Quienes estén de la tierra de Jerusalén, suban y reconstruyan la casa de Dios. ¿Quiénes eran? Zorobabel, el primer regreso. Zorobabel es descendiente real, ya es puesto como gobernador, ya el año 530, el primer regreso, ya, primer regreso. El segundo regreso va a ser con Esdras, ya, con Esdras. No, Esdras solito.
¿ya? Solito regresa Esdras, el sacerdote Esdras, ¿no? Ahora, los primeros 2 regresos son para reconstruir el templo, y reconstruyen con Esdras, ¿no? ¿Se acuerdan que hay 2 profetas que le jalan las orejas a Zorobabel para que termine de reconstruir? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? Ageo y Zacarías, ¿no? Ahí aparecen, porque dice que Zorobabel estaba reconstruyendo, pero aparecieron los vecinos y dijeron, no, este está en rebelión, ¿cómo vamos a permitir que reconstruya? Y mandaron cartas a los reyes de Asiria, a los reyes persas, para que eviten la reconstrucción. Ahora, ¿cómo hemos pasado de Babilonia a Persia? Eso me he saltado la historia. ¿Cómo hemos pasado? Nabucodonosor gobierna bien, ¿no? Los descendientes de Nabucodonosor son malos gobernantes, y el último es Belsasar, que está en el libro de Daniel, ¿no? Cuando Belsasar está emborrachándose con los vasos sagrados de Jerusalén, aparece una mano, ¿no? Que escribe, ¿no? Y le dice, tu reino ha sido pesado y medido, y tu reino ha sido cortado y entregado a los medos y a los persas. Y hay una historia bien grande ahí, porque los medos son abandonados por los babilonios, y hay un príncipe persa, Ciro, que los conquista políticamente a los medos. Y la alianza medo-persa conquista Babilonia. Eso pasó en ese interludio, ¿no? Entonces los persas, cuando conquistan Babilonia, le dan la libertad a los judíos de reconstruir su templo, ¿no ve? Entonces el primer retorno con Zorobabel y el segundo con Esdras tienen la misión de reconstruir el templo, ¿ya? Los primeros 2 retornos. El tercer retorno es con Nehemías, que tiene la misión de reconstruir las murallas, ¿ya? Las murallas. Entonces, el año 444, retorna Nehemías, y ahí se reconstruye las murallas. En ese mismo periodo tendríamos al profeta Malaquías, que le llama la atención, le dice, ¿no? ¿Cómo ustedes están fallando en sus diezmos, en sus ofrendas, en ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano? ¿Qué les pasa, no? Y les jala las orejas al pueblo de Israel, ¿no? Bien, hasta ahí tenemos el Antiguo Testamento, ¿ya? Hasta ahí. Bien, eso es Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué pasó entre los 2 testamentos? Los persas, en los tiempos de Artajerjes, Jerjes, Darío, estaban en guerra con los griegos, las guerras médicas, ¿no? Las guerras entre persas y griegos, ¿está bien? En las 3 guerras médicas ganaron los griegos, entonces no pudieron conquistar Grecia, y hacen un acuerdo donde delimitan las fronteras entre Grecia y Persia, ¿ya? Persia y Grecia. Después de eso, más o menos el año 340, 345, aparece una fuerza en Macedonia, Filipo, ¿ya? Filipo, que conquista Grecia, y hacen la alianza greco-macedónica, ¿no? Y estos greco-macedónicos van a tener la misión de conquistar el territorio persa. Filipo hace unas buenas campañas, ¿no? Tenía su falange, ¿no? Su formación militar, y hace las campañas, conquista parte del Asia Menor. Pero el que va a lograr conquistar totalmente Medo-Persia va a ser Alejandro, el hijo de Filipo. Entonces ahí entramos en el periodo de la dominación griega, porque ellos han sido exiliados, retornan y son dominados por extranjeros, Babilonia, Persia y Grecia, porque Alejandro va a llegar a Jerusalén y lo van a recibir como enviado de Dios, dice, ¿no? en Jerusalén. O sea, le hacen una gran ceremonia, pues, recibiendo a Alejandro. Muere Alejandro y Jerusalén queda en la frontera de 2 reinos, ¿no? De 2 provincias griegas, entre los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas, ¿no? De Siria. ¿Ya? Los seleucos y los ptolomeos van a estar disputando por Jerusalén, ¿no? Entonces, más o menos va a ser así, ¿no? Los Ptolomeos, o sea, los Seleucidas van a gobernar esta parte, ¿no? Aquí está el mar Mediterráneo, aquí estaría Jerusalén, ¿ya? Jerusalén, Seleucidas, y aquí va a ser Ptolomeos de Egipto. Entonces, en ese periodo, ya desde el año 300 hasta más o menos el 160, Jerusalén va a estar bajo control Ptolomeo, bajo control Seleucida, Ptolomeo, Seleucida, Ptolomeo, así van a pasar.
Eso está en el libro de Daniel capítulo 10 y 11, los reyes del norte y del sur, y ahí profetiza. Y Jerusalén va a ser como pelota de ping-pong, ¿no? Va a pasar de un lado para otro. El rey más feroz que los va a tratar de helenizar a la fuerza va a ser Antíoco Epífanes, que era un seleucida, ya era de los seleucos. Ese dice que entró en Jerusalén y dijo, ya ustedes me van a honrar a los dioses griegos. Y levantó una estatua de Zeus en el templo, ya en el atrio del templo. Y sacrificó, dicen, una cerda, ¿no? En el altar. Eso se conoce como la abominación desoladora. Entonces, aquí los judíos se calentaron. ¿Y qué hicieron? Se levantaron los macabeos, Judas Macabeo. Hicieron una guerra con los seleucidas y lograron una independencia relativa en ese periodo, ¿no? A la cabeza de los macabeos. En ese mismo periodo desaparece el sacerdocio arónico. O sea, los descendientes de Aarón ya no son sacerdotes, ahí ya son elegidos políticamente, ya por potencial económico, ¿no? Por apoyo de líderes extranjeros, aparecen nuevos sacerdotes. Esos serían los saduceos. Ahí aparecen los fariseos, los celotes, los que estaban en el Mar Muerto, ¿cómo se llamaban? Se me fue su nombre. Ay, se me fue. De los que era Juan el Bautista, ¿no ve? Que eran más ascetas, ¿no? Los que están en el Mar Muerto, bueno, ese grupo, ¿no? Entonces hay una variante, ¿no? Unas diferentes variantes dentro del judaísmo, ¿ya? Entonces tenemos fariseos, herodianos, saduceos, ¿no? Y demás. Entonces hay diferentes grupos que buscan la libertad, ¿ya? Los fariseos esperaban al Mesías. Los saduceos les convenía más estar del lado de los gobiernos extranjeros porque tenían mucho potencial económico. Si te rebelas contra el poder extranjero, es posible que te quiten tu potencial económico, ¿no? Tus posesiones. Los celotes querían lograr una rebelión, una revolución y acabar con los extranjeros, con los romanos en este caso, ¿no? Y así. Bueno, ahora ¿cómo pasamos de los griegos a los romanos? Los griegos, en esa división después de la muerte de Alejandro, empiezan a pelearse entre ellos y no se dan cuenta que del norte aparece una fuerza muy potente, ¿no? Los romanos. Y los romanos para el año 42 conquistan todo lo que era de los griegos. Y ahí llegan a Jerusalén y ponen a un rey títere, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, Herodes el Grande, que era idumeo, o sea, era edomita, ¿no? Edomita. Y este edomita se había ganado el favor de los romanos, ¿no? Y los romanos lo pusieron como rey de la provincia de Judea, ¿no? Todo Judea era de Herodes, ¿no? Herodes el Grande. Este Herodes, para ganar apoyo popular, ¿qué hizo? Remodeló el segundo templo. El templo que había sido construido por Esdras, Nehemías, ese templo fue remodelado, ampliado, mejorado, a tal punto de que llegó, dice acá, a ser casi igual de hermoso que el de Salomón. Por eso los discípulos se acuerdan cuando estaban con Jesús, qué grandes piedras, qué templo, decían, ¿no? Y Jesús, ¿qué dijo? De cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, les digo. ¿No? Estaban admirados por la belleza del templo, ya del segundo templo, ya que fue remodelado por Herodes el Grande. Bien, hermanos, hasta ahí se ha entendido. Estamos volando, ¿no? Pero así es, ¿no? Hemos volado el Antiguo Testamento, estamos ya aterrizando en el Nuevo, ¿no? Entonces, Herodes el Grande dice que era tan perverso que decían, es mejor ser el perro de Herodes que su hijo, porque mató a sus hijos Herodes. Tenía, dice, delirios de locura y mataba a sus hijos. Y sus hijos no fueron tan cuerdos, ¿no? ¿Se acuerdan de Herodes y Herodías? El hijo de Herodes. ¿Qué hizo con Herodías, no? Le quitó la esposa a su hermano. Juan el Bautista, ¿qué le dice? No es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodes lo mandó a encarcelar, ¿no? Y dice que cuando tenían la hija de Herodías, Salomé, en el cumpleaños de Herodes empezó a bailar, ¿no? Y bailaba. Y Herodes le dice, ya, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y Salomé fue de su mamá y le dice, ¿qué pido? La cabeza de Juan el Bautista. Van a la cárcel y lo decapitan, ¿no? Entonces no eran nada cuerdos los hijos de Herodes, igual que su padre, ¿no? Por eso Herodes, cuando ven a los reyes magos, hemos venido a adorar al rey que ha nacido, ¿no? ¿Cuál rey, no? Vayan, me avisan dónde está para que yo también vaya a adorarle, ¿no?
Se dio cuenta que se hicieron la burla y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿No ve? Ese era Herodes el Grande. Entonces, eso pasó ya en el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento, estamos en la Roma imperial. Bien, ahí tendríamos que contar todo el Nuevo Testamento, ¿no? Tenemos a César Augusto, el primer César, ¿no? El primer emperador romano. Luego tenemos a Tiberio César, el segundo, que fue el emperador durante la vida de Jesús, ¿no? La vida y muerte de Jesús. Luego tendríamos a los siguientes, tal vez Nerón es uno de los más recordados, el que inició las persecuciones feroces contra el cristianismo, ¿no? Y así van pasando. ¿Qué pasó el año 70? La destrucción del segundo templo. El año 66 se rebelan los judíos. Hay una rebelión judía, ¿ya? Y van a sitiar los romanos Jerusalén, ¿ya? Y hay cambios políticos en Roma, ¿no? Porque Nerón, ¿se acuerdan que incendia Roma? ¿No? Y dice que estaba tocando su arpa, ¿no? Mientras se quemaba Roma. Entonces hay una revolución en Roma y hay un comandante romano llamado Tito, ¿no? Tito Vespasiano, y él es el que inicia el sitio a Jerusalén. Y el sucesor de Tito Vespasiano, porque lo llaman a Roma para que sea nuevo emperador, es Tito, ya, solamente Tito. Y este Tito, el año 70, destruye totalmente Jerusalén. La destruye hasta los cimientos, cumpliendo la profecía que Jesús había dicho, que no quedará piedra sobre piedra. Y se desata tal persecución contra los judíos que se le llama la diáspora. Son desparcidos por diferentes regiones. ¿Ya? Hay un montón de comunidades judías en todo el imperio. ¿Ya? Es una persecución. Ya no se les permite estar en su tierra. Entonces, ¿quiénes se apropian de Jerusalén? Los vecinos. Desde ahí ellos ya no son propietarios de la tierra, ¿ya? Son sus vecinos los que van a empezar a habitar Jerusalén, ¿no? Las regiones de la provincia romana de Judea. Eso nos va a introducir a la Edad Media, ¿ya? Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? Tenemos barrios judíos en diferentes regiones y los judíos, como preservaban esa pureza racial, ese hecho de solamente relacionarse con judíos, van a empezar a ser comerciantes y el comercio hace que florezcan como líderes, líderes económicos. Mucho potencial económico de los judíos en la Edad Media. Y aparecen 4 grupos de judíos, ¿no? Bueno, 3 grupos. Judíos askenazíes, que son los judíos que habitan Europa Central y Oriental. O sea, judíos europeos son judíos askenazíes, ¿ya? Luego tendríamos a los judíos sefardíes. Estos son judíos que habitan la península ibérica, judíos españoles, ¿ya? Judíos españoles, sefardíes se llaman. Y por último tendríamos a los judíos mizrajíes, que son judíos del Oriente Medio y el norte de África. Entonces esos 3 grupos son principales, ¿no? Hasta el día de hoy se mantienen. Tendríamos askenazíes, sefardíes y mizrajíes. Ya 3 grupos de judíos. Esos florecen en la Edad Media. ¿Está bien? Ya. Bien, hermanos. Ahora, hay un asunto que me he olvidado mencionar. En el año 135, ya el año 135, hay un edicto romano que dice que todo judío tiene prohibido pisar Jerusalén. Ya, o sea, no pueden regresar a su tierra. Ya, prohibido que los judíos regresen a su tierra. Ya, el año 135. Ahora, en la Edad Media surge el famoso judaísmo rabínico. ¿Ya? Los rabinos aparecen en la Edad Media. ¿Qué son los rabinos? Son maestros, ¿ya? Son como los escribas, ¿no? Del Nuevo Testamento. Son maestros que van a empezar a tener escuelas rabínicas en todas las comunidades judías de la dispersión, o sea, en las sinagogas. ¿Ya? Las sinagogas aparecen en este exilio. Como no podían reunirse en el templo, o sea, no podían ir al templo, no podían ofrecer sus cultos, ¿no? Escuchar la lectura, en el exilio empiezan a formar
ciertos lugares de reunión, las sinagogas. ¿Ya? Jesús, cuando aparece en el Nuevo Testamento, va a las sinagogas, ¿no? Igual que Pablo. Pero en la Edad Media aparecen los rabinos, que son los maestros, intérpretes de la ley. Ya son aquellos que mantienen viva la tradición judía. ¿Ya? Entonces hay varias escuelas de rabinos, ¿no? Hay varios que son muy, muy importantes, ¿no? Son doctores expertos en la interpretación de la escritura. ¿Ya? Ahora, en este periodo de la Edad Media tenemos una tendencia. ¿Ya? Una tendencia. Los judíos son expulsados de diferentes regiones de Europa. Por ejemplo, el año 1492 son expulsados de España por los reyes católicos, ¿no? Isabel y Fernando, que los sacan. ¿Ya? Y no solamente a judíos, sino también a musulmanes. Los expulsan de España. ¿Por qué? 1492. Es fácil de recordar porque es el mismo año que Cristóbal Colón llegó a América. ¿Ya? Entonces, en ese año, los reyes católicos, Fernando e Isabel, los expulsan porque los obligan a convertirse al cristianismo. Todo judío que quiera permanecer en España tiene que convertirse al cristianismo. Y como no lo hacen, los sacan. Y empieza a haber un movimiento sionista. Ahí tenemos las raíces del sionismo. ¿Qué es el sionismo? El anhelo, una organización que tiene el anhelo de volver a Sion, a la Tierra Santa. ¿Ya? Ahí tenemos el movimiento sionista, ¿no? El inicio del sionismo. Bien, esta actitud, ¿no?, de expulsar a comunidades judías va a ser copiada por diferentes naciones. ¿Ya? Por ejemplo, los van a expulsar de Inglaterra, de Alemania, ¿no? Van a ser expulsados. Entonces, ¿dónde se van a concentrar judíos? Dos lugares principales, ya pasando a la Edad Moderna: Polonia y Rusia. Ya, va a haber centros importantes de judíos en Polonia y Rusia. Entonces van a ser los centros. Bien, cuando esto sucede, en la Revolución Francesa, 1789, les dan ciertos derechos a los judíos, les dan ciudadanía. ¿Ya? Pero les piden que se sometan a las leyes locales. ¿Ya? Y bueno, en el papel eso se cumple, pero había un creciente resentimiento hacia los judíos, un antisemitismo. Ahí tenemos, ¿no?, inicios de la Edad Moderna, o sea, finales de la Edad Moderna, inicios de la contemporánea, hay un creciente antisemitismo en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué hay ese miramiento, ese odio, digamos, a los judíos? A ver. Sí, hay varios reinos que se van, varios estados modernos a partir de la Revolución Francesa que, como profesan, digamos, la fe cristiana, tal vez los van a acusar de haber matado a Cristo, pero no es la principal razón. Porque hay este resentimiento, antisemitismo que va a florecer en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La primera y la segunda especialmente tenía una excusa, ¿no?, del antisemitismo. Hay varios factores, pero uno de los principales es el potencial económico que alcanzan los judíos. ¿Se acuerdan por qué Hitler empieza en su propaganda a defenestar a los judíos? Porque decía que los judíos le estaban robando lo que era de ellos. O sea, riqueza del Estado alemán, pero ¿por qué los judíos tienen que robarnos? Porque veía que los judíos eran económicamente muy fuertes, eran ricos. En este mismo periodo surge una familia que hasta el día de hoy tiene mucha riqueza, ¿no? Los Rothschild, ¿no? Escudo rojo, ¿no?, en hebreo. Hasta el día de hoy son una de las familias más ricas del mundo, ¿no? La dinastía. También se dice que los Rockefeller, por ejemplo, en Estados Unidos, son de ascendencia judía. Entonces hay muchos judíos que son ricos, y esto genera mucho odio, resentimiento hacia este pueblo. Además de eso, ellos seguían practicando la separación, o sea, no se mezclaban. Sus costumbres, su lectura, sus creencias eran las mismas, y no se casaban pues judíos con alemanes, no había ese tipo de matrimonios, eran entre judíos. Entonces ese separatismo, esas creencias, su potencial económico hace que haya odios a los judíos. Entonces hay ese deseo de volver a su tierra, ¿no?, el movimiento sionista.
Ya tenemos que regresar, dicen, ¿no? Ellos. Entonces, esto es financiado por la familia Rothschild y hay diferentes etapas donde empezaron a regresar a partir del siglo XIX, ¿ya? Hay caravanas de judíos que empiezan a comprar terreno en Judea, ¿no? En lo que antes era Judea, ¿no? La tierra de Canaán, la tierra prometida. Empiezan a comprar. Entonces hay comunidades pequeñas que están creciendo ya en la tierra, ya en su tierra. Pero esto no es bien recibido por sus vecinos, que después de las cruzadas son en su mayoría musulmanes, ¿no? Entonces ya tenemos un choque entre judíos y musulmanes. ¿De quiénes es la tierra? ¿De quién es la tierra? ¿Quién es el propietario? Entonces ahí tenemos ya roces entre los dos bandos, ¿no? Judíos y musulmanes. Muy bien. Bueno, aquí ya tendríamos que ir al otro tema, pero vamos a picotear un poquito. Después de las cruzadas, el territorio de Judea, o sea, lo que conocemos como Tierra Santa, estaba bajo el control de los turcos otomanos, el imperio turco. Y el imperio turco desaparece en la Primera Guerra Mundial, cuando ganan los aliados, ¿no? Los aliados derrotan, ¿no?, al bando de Alemania, Alemania, Italia, Turquía, ¿no?, son derrotados. Y los que controlan, después de la Primera Guerra Mundial, ese territorio van a ser los ingleses, ¿ya? Los ingleses. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, seguían los ingleses ahí, ¿no?, controlando el territorio de lo que sería la Tierra Santa, ¿no?, Palestina. Pero hay un fuerte movimiento sionista que empiezan a hacer atentados a los ingleses para poder recuperar su tierra, o sea, para que obligar a los ingleses de que declaren que Israel es un Estado, ¿no? Los ingleses, ¿qué hacen? Dicen, no, nos vamos de aquí, la ONU que se encargue. Y los ingleses habían hecho dos cosas mal, ¿no? Le habían prometido a los palestinos, o sea, los que no eran judíos que habitaban esa región, hacer un Estado de ellos. Pero también les habían prometido a los judíos que van a ser un Estado de ellos. Entonces, los dos querían ser estados independientes, ya tanto Israel como Palestina, ya los dos. Como los ingleses dejaron todo encendido y no había una solución, la ONU decidió el año 1948 dictar la refundación del Estado de Israel. Entonces, en 1948 vuelve a aparecer el Estado de Israel, ¿no? El mismo día de su declaración de Estado, 6 naciones aparecen y hacen la guerra, ¿no? La guerra contra Israel. Y después tenemos la guerra de los 6 días, la guerra de los altos del Golán, y hasta el día de hoy están en guerra. Y hermano, ¿por qué la ONU no fundó el Estado de Palestina? O sea, ¿por qué prefirió declarar a Israel Estado y no Palestina? Ya, porque hay una fuerte influencia de Estados Unidos, de Reino Unido, ¿no?, de las potencias que han ganado la Segunda Guerra Mundial, para declarar solamente como Estado a Israel. ¿Ya? Ellos tienen mayor influencia, porque en ese periodo que se declara la independencia de Israel, o sea, el Estado de Israel, estamos en la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría hay dos polos, ¿no? Estados Unidos sí, Rusia, no, bueno, no es Rusia, ¿no?, la Unión Soviética, ¿no?, la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética va a apoyar a Palestina y Estados Unidos va a apoyar a Israel. Entonces, ¿quién tiene mayor peso en la ONU hasta el día de hoy? Estados Unidos. Por ese motivo no se declaró la independencia de Palestina hasta hoy. A ver, entonces, vean de dónde viene la guerra, ¿no? Es así. Entonces, hasta el día de hoy están en guerra, ¿no? Es terrible lo que pasa allá. Y hay que estudiar así con pinzas el asunto, porque a veces la BBC, ¿no?, y todos los demás canales a veces victimizan a los israelitas, ¿no? Dicen los palestinos que son terroristas, que tal cosa, que, ¿no?, que el Islam y su religión están atacando a Israel. O a veces pasan al otro lado, ¿no?, victimizan a los palestinos. Pero bueno, para profundizar en el asunto les puedo pedir que revisen los escritos y publicaciones de César Vidal, que es un historiador y periodista español. Él tiene un programa que se llama ¿cómo se llama? El Gran Reseteo, que no lo van a encontrar en redes, pero sí en Telegram.
En Telegram ustedes se suscriben a César Vidal y cada día sacan un noticiero, ya del Gran Reset, o sea, se llama El Gran Reset, un programa especial que ellos tienen. Ay, pero me he olvidado ahorita el nombre de su programa. La Voz se llama, La Voz de César Vidal. Entonces, es uno de los, de un periodista que muestra la información de ambos bandos, ¿no? De ambos bandos, tanto del lado israelí como del lado palestino. Y él hace una serie de tejidos, o sea, es para dejar, o sea, te deja con la boca abierta en sí, porque muestra cómo las potencias mundiales, líderes mundiales, que no necesariamente son países, sino son personas con potencial económico, están metidos así, como pulpos aquí, en esos conflictos. Aquí en Sudamérica, lo que ha pasado en 2019, aquí en Bolivia, ¿no? Las mismas fuerzas mundiales, cómo están metidos aquí, por qué querían que Morales salga, por qué Yanina, y así es un desastre. Entonces eso hablan mucho del nuevo orden mundial y ese tipo de cosas, que da mucho que pensar, ¿no? Pero cómo están, sus narices están metidas en estos asuntos, ¿no? Y no es nada raro, ¿no? Por ejemplo, el foro de Davos habla, ¿no? Que es un foro donde se reúnen personas que tienen mucho potencial económico y ellos deciden el destino del mundo, la Agenda 2030, la Agenda 2050, ¿no? La ideología de género, ¿por qué tiene tanto apoyo económico? Entonces dicen, ahí están, ¿no? ¿Por qué o sea, todo Hollywood, ¿no? La producción de películas, series y demás, tienen esa inclinación? Entonces o sea, ¿quiénes financian, no? Rockefeller y los Rothschild, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces yo les invito a que puedan acceder a algunos programas y van a ver ahí, o sea, pueden recibir esa información que comúnmente no nos dicen. Y para entender ese conflicto, más o menos, tener un panorama más amplio, tendríamos que ver eso, ¿no? Bien, hasta ahí entonces la historia. No vamos a alcanzar, ¿no? Ya, creencias, vamos a las creencias, así de, bueno, tenemos media horita más, así que tal vez hacemos. Creencias, monoteísmo, Deuteronomio 6:4, hay un solo Dios, ¿no? Oye Israel, nuestro Dios uno es, eso se afianza en ellos, ¿no? No hay más Dios, evitan pronunciar su nombre, ¿no? Más Dios que el Señor, ¿no? Le dicen Yahvé o Jehová como nosotros, ¿no? Evitan su nombre, ¿no? El yo soy, no lo dicen, porque dicen que es un nombre tan sagrado que no se puede pronunciar. ¿Cómo entienden ellos? Por ejemplo, en Proverbios 8, la sabiduría de Dios que parece Dios. ¿Han leído Proverbios 8? La sabiduría, dicen, ¿no ve? Yo estaba en el principio, cuando Dios ordenaba los cielos, la tierra, ¿no? Con Él estaba, ¿no? Más adelante dice que cuando adoraban los hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo entienden eso? Dice que los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, Dios misericordioso, bondadoso, el Dios de los ejércitos, ¿no? Son manifestaciones de Dios. O sea, no entienden según nuestra perspectiva trinitaria, porque nosotros al analizar Proverbios 8, Génesis 1 y Juan capítulo 1, entendemos que la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios, la palabra de Dios de Génesis 1 es el verbo de Dios encarnado, que es el Hijo preexistente. Eso entendemos nosotros desde la teología trinitaria. Pero ellos entienden que son atributos de Dios que aparecen como distintos de Dios, pero que no son otro Dios. Es solamente la única persona de Dios. ¿Está bien? Nosotros en la perspectiva trinitaria entendemos que son manifestaciones incluso del Espíritu del Hijo en el Antiguo Testamento, pero ellos no lo entienden así, ¿ya? Y los ángeles para ellos son mensajeros de Dios, ¿ya? En ese sentido no aceptan la Trinidad, ¿no? No aceptan la Trinidad, ¿no? No hay ese concepto en su teología. Por lo tanto, nosotros, el cristianismo para ellos es visto como politeísmo. Ya somos idólatras. Ya, Jesús no es el Hijo de Dios. Ellos mantienen la postura de los fariseos en tiempo de Jesús, que consideraban que eso era una herejía, blasfemia, ¿no? Ha blasfemado, ¿qué necesidad más tenemos de testigos, ¿no? Empezaron a puñetear y a bofetear, a escupirle, ¿no? A Jesús. Entonces, no aceptan otro Dios más que el único Dios. Segundo, la Torá
es el libro sagrado, ¿no? La posesión más preciosa de la fe del pueblo de Israel, ¿no? Hay dos Torás, dicen ellos, la escrita y la oral. La oral fue transmitida mucho más antes que la escrita. ¿Ya? La oral sería la comunicación verbal de Dios a los patriarcas, ¿no? A los profetas, el primero sería Abraham, ¿no? A ellos. Y la escrita sería con Moisés, ¿no? La Torá escrita. ¿Qué es la Torá? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá, los 5 libros, ¿ya? Es la Torá. Entonces dicen que cada letra, cada palabra tiene un significado. La Torá es sagrada, no puedes alterar ni una sola letra. Pero Jesús, ¿se acuerdan de lo que decía? Ni una sola tilde, ¿no? Pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces es el mismo concepto que ellos tienen. Cada letrita de la Torá es sagrada, ¿ya? Y tiene un significado profundo. Y vamos a ver más adelante qué significa eso. Tercero, Israel. Ellos son el pueblo del pacto. Dios ha hecho un pacto con Israel, con Israel. Para ellos la salvación es nacional, ¿no? O sea, para ser salvo tienes que ser judío. No hay salvación fuera de Israel, ¿ya? Entonces, la salvación es nacional. Por eso Pablo tuvo mucho choque con ellos, ¿no? Porque dice, el verdadero Israel es el verdadero descendiente de Abraham es aquel que comparte la fe de Abraham. No que sea circuncidado y descendiente de Abraham, ¿no? Entonces eso les chocó a los judíos. Ellos entendían que la salvación era necesariamente a través de la familia de Abraham biológica, ¿no? Cuarto, Israel no puede existir sin tierra y la tierra no existe sin Israel. O sea, tienen un arraigo profundo a la tierra, por eso tanto interés en volver a habitar la tierra, ¿no? Ahí viene el corazón de su, o sea, de su creencia, digamos, ¿no? Es la tierra prometida. Ellos no pueden estar en otro lugar que no sea su tierra. Y por último, el Mesías. No, el Mesías. Para ellos el Mesías no ha venido. ¿Ya? No ha venido. Jesús, ¿por qué no es el Mesías? Lo consideran un impostor. Ya, es un impostor, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha venido a restaurar el pueblo de Israel. Eso es lo que estaban esperando, la restauración. Muy bien. Ellos esperaban una restauración política, militar, económica, ¿no? Que Israel se ha puesto otra vez como cabeza de las naciones. Entonces, como Jesús no cumplió eso, no es el Mesías, ¿no? Ahora, ellos esperaban específicamente Isaías 11. Pues. Isaías 11, ¿qué dice? El oso y el oso y el cordero, el león y el cordero, que el niño jugará con ¿no? Meterá la mano en la cueva del áspid, jugará con ella, ¿no? Cuando reine el Mesías, porque dice, vendrá un descendiente, un vástago del tronco de Isaí, ¿no? Del tronco del Isaí era el padre de David, ¿no? De la familia de David vendrá el vástago, y cuando éste reine, habrá paz en el mundo, paz, no habrá más guerra, ¿no? Los animales mismos vivirán en paz. ¿Jesús cumplió eso? No, entonces no es el Mesías. Es la conclusión que ellos llegan. Entonces, cuando nosotros citamos pasajes, por ejemplo, como Isaías 53, ¿no? Que decimos nosotros desde el punto desde nuestra interpretación, está hablando de Jesús, decimos, ¿no? Que será rechazado, que no habrá nada hermoso en su parecer, ni en su apariencia, ¿no? Y todo eso. ¿Ellos qué dicen? Los rabinos entienden que está haciendo una referencia al pueblo de Israel, no a una persona, sino que está hablando de los sufrimientos del pueblo de Israel. O sea, no está hablando de una persona en específico, así que no dice en ninguna parte Jesús. Pues con eso ya tienen esa excusa, ¿no? Otro punto, citamos nosotros a veces Isaías 7:14, ¿no? Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, ¿no? Que aparece en Mateo, ¿no? Mateo 1. Entonces, ¿qué dicen los israelitas? Esa profecía no dice virgen, dice mujer joven, no dice virgen. Y está haciendo referencia a uno de los hijos de Isaías. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Se acuerdan que Dios le dice, mira, voy a liberarte de tus enemigos, ¿no? A la nación, y te voy a dar una señal. Y aquí la mujer concebirá y dará a luz un hijo. Y dice más adelante que Isaías se juntó con su esposa y dio a luz un hijo. Entonces, eso es el cumplimiento. ¿Por qué me hablan de Jesús ahí, no? Entonces no entienden que ese pasaje está haciendo referencia a Jesús. ¿Ya? No lo creen, no lo entienden. No lo aceptan. Ahora, como nosotros como cristianos decimos que Jesús descendió
es descendiente de David, creemos eso, ¿no? Es descendiente, hijo de David. Dicen los rabinos, o sea, los judíos, ¿cómo va a ser descendiente de David si nació de una virgen? Para ser descendiente de David tiene que ser descendiente biológico de David, no de la virgen. O sea, si es nacimiento virginal, no es descendiente de David. Entonces ahí tenemos, ¿se dan cuenta de los problemas que nos plantea? ¿Qué les parece? ¿No ven? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que ver? Cristología. Cristología. Ahí vamos a ver cómo se relaciona el nacimiento virginal con la descendencia biológica de David. ¿Por qué se le dice hijo de David? ¿No? ¿Por qué es hijo de David? Y bueno, hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la genealogía de Lucas es diferente a la de Mateo? ¿No? ¿Por qué van por diferentes líneas y llegan a Jesús? Mucho que estudiar, ¿no? Pero ahí vemos los puntos, ¿no? También entonces el Mesías es futuro para ellos, va a llegar, va a llegar. ¿Ya? Es algo que no se ha cumplido para ellos. No se ha cumplido. ¿Qué esperan ellos? Reconstruir el templo para que el Mesías llegue allá. Y ahí pueden ustedes entender, bueno, no sé, hay mucha corriente que es pretribulacional, milenial, premilenial, ¿no? Que habla que ya se va a reconstruir el templo, que el anticristo se va a sentar, ¿no? Que va a gobernar 7 años, 3 años y medio en paz, 3 años y medio en guerra. Y bien, hay todo ese punto, ¿no? Pero tratan de articular con esto, ¿no? Con la esperanza de los judíos. Ahora, no son todos los judíos los que esperan esto, ¿no? Los judíos conservadores esperan este mesianismo. ¿Ya? Porque hay otro grupo de judíos más liberales que no hacen ese énfasis en el Mesías. ¿Ya? Es un grupo, una facción de judíos conservadores, ¿no? Apegados a la antigüedad, o sea, a las tradiciones antiguas, que mantienen eso. Esos son los judíos Ortodoxos, los que tienen, ¿no? Su trencita, sombrero, ¿no ve? Esos, los que están en el muro de los lamentos, ¿no? Ahí están. Esos son los ortodoxos. Ellos esperan con mucho fervor la manifestación del Mesías. ¿Ya? Pero hay otro grupo de judíos liberales que no esperan eso, ni siquiera la tierra, ¿no? Muchos de ellos entienden que la liberación va a ser a nivel mundial, no tanto en la tierra, ¿no? Pero hay una variante ortodoxa que espera eso, ¿no? El instituto del templo que están recogiendo, ¿no? Donativos, ya tienen todo preparado. ¿Qué les estorba? Que hay una mezquita justamente en el lugar donde tiene que estar el templo, ¿no ve? Entonces ahí está en el punto, ¿no? Y la mezquita que hace aquí, y ahí tenemos que entrar allá, ¿no? ¿Por qué la mezquita fue construida ahí? La importancia, dice que la mezquita fue levantada sobre una roca. Y los judíos dicen que esta roca es donde Abraham casi sacrifica a Isaac. Y es la roca fundamental del templo de Salomón. Y bueno, hay mucho de esto, no sé, es para perderse, ¿no? Esta interpretación que hacen algunos grupos cristianos que están muy obsesionados con el judaísmo, ¿no? No sabemos si son judíos o cristianos al final, ¿no? Porque son iglesias incluso donde tocan el cuerno, ¿no ve? Tocan el cuerno, tienen su estrella de David, hacen danza judía, y una obsesión con el judaísmo, ¿no? Se ponen incluso, no sé qué se llama, su cosito, su gorrito, y es una cosa, ¿no? Entonces aquí en Bolivia había mucho de eso, ¿no? Había movimientos que tenían muy apegado eso. Pero es una obsesión con el judaísmo, ¿no? Una obsesión. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario, opinión? ¿Está nomás clarito? No, ¿verdad? Pero eso por ahí, ¿ya? Por ahí va la cosa. Ya. Escritos. La Torá, los 5 primeros libros que tenemos en la Biblia, ¿no? Génesis a Deuteronomio. Tanakh, ¿qué es el Tanakh? Muy bien. Torá, ¿no? Nevi'im, ¿no? Los profetas, y Ketuvim, la K, ¿no? Los escritos. Esa es la triple división de la Biblia judía. La Torá, los escritos y los profetas, ¿no? La triple división. Talmud, ¿qué es el Talmud? Es la Mishnah y la Gemara, ¿no? La Mishnah y la Gemara. Ahora, ¿qué es esto de la Mishnah y la Gemara? La Mishnah es la tradición oral, ¿ya? Que son reglas, plegarias, leyes de derecho civil o penal y aspectos del culto. Es una explicación de la Torá. Ya, es una ampliación, entran en detalle de lo que es la Torá, ¿no?
están explicando, es una interpretación de la Torah. Y la Gemara son explicaciones y adiciones a la Mishnah. Los dos surgen en la Edad Media. Ya ahí tenemos con la escuela rabínica, ¿no? Los rabinos, ahí es donde van a sistematizar estos escritos. Y por último tendríamos el Zohar, ¿no? El Zohar. ¿Qué es esto? La Cábala. ¿Han escuchado de la Cábala? Esto es la Cábala. La Cábala. ¿Qué es la Cábala? Encontrar significados ocultos en la Torah. Aquí podríamos hablar de gematría, por ejemplo, ¿no? Que cada letra es un número y hacen casi una suerte de aritmética con la Torah. Entonces, ahí estaba revisando un poquito acerca de la Cábala y dice, es una enseñanza, ¿no? Es una enseñanza mística, donde podemos encontrar, donde se puede encontrar significados ocultos en la Torah. O sea que son secretos, ya son secretos. Ahora hay diferentes niveles, dice, ¿no? Hay diferentes niveles. Un nivel práctico y un nivel teórico. O sea, hay la cábala teórica y la cábala práctica. La teórica trata de explicar, la revelación del Antiguo Testamento, significados. Por ejemplo, tienes una palabra, le quitas tal letra, dice tal cosa, le aumentas esa letra, dice tal cosa. Por ejemplo, no me acuerdo de la palabra, pero si a la palabra hombre le quitas la letra de Dios, ¿no? Es una letra que simboliza a Dios, solamente se reduce a existencia. Le aumentas esa letra, es hombre. O sea, ¿qué es el hombre? La existencia con Dios, así llegan a esa conclusión. Entonces explican ahí, ¿no? En el Génesis está, digamos, cuando hablan de Satán, dicen que Satán quería robarse a Eva. ¿Qué les parece? Pues el objetivo de Satán era engañar a Eva para robársela y quitársela a Adán. Y eso lo articulan con Génesis 6, cuando dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y dieron a luz a valientes, a gigantes, ¿no? Entonces ese es el objetivo de Satanás, o sea, quitarle a Eva. Entonces es una interpretación bien extraña, ¿no? También en la Cábala ellos entienden que no hay Satanás, no hay diablo. Todo lo malo que aún puede pasar en este mundo es designio de Dios, ¿no? Designio de Dios. Entonces parece una contradicción porque hablan de la serpiente, que es alguien opuesto a Dios, pero a la vez niegan la existencia del diablo como tal, ¿no? Del diablo como tal. Entonces, esa Torah teórica dice que está abierta a todos y todos pueden leer, ya todos pueden leer. Pero hay una Torah, una cábala práctica que no es recomendable practicar, dice, ¿no? Porque para eso tienes que estar puro. Y con esa cábala práctica dice que puedes practicar curaciones, invocar ángeles, ¿no? Puede ser invocación de ángeles, incluso obligarles a hacer cosas a tu favor. ¿Se dan cuenta de lo que creen? ¿No? Es una invocación a seres espirituales para que cumplan tus órdenes. Incluso puedes crear cosas, dice. O sea, hay nombres secretos en el Antiguo Testamento de Dios que pueden dar origen, pueden dar vida. Ahí aparece el famoso golem. ¿Han escuchado del golem? Dice que los rabinos de la Edad Media hicieron, hay un rabino, no me acuerdo qué se llama, que hizo un muñeco de barro y puso un nombre de Dios en su frente y escribió en un papelito y le puso al golem, y este golem empezó a hablar, a vivir. Es una leyenda, aquí lo tenía anotado, a ver. El golem de Praga, ¿no? Ustedes lo pueden investigar, dice que es un mito, ¿no? Pero no sabemos, los rabinos creen que es verdad, ¿no? El golem de Praga. Entonces era un muñeco de barro, pero que hablaba, actuaba, porque le habían puesto el nombre de Dios en la cabeza. Y dice con esa cábala secreta, o sea, con esa cábala
práctica puedes dar vida a las cosas, puedes sanar, invocar. Pues dicen, no es recomendable hacer eso porque necesitas estar puro. Porque si eres impuro, los ángeles pueden dañarte, dicen. Pues eso ya tiene mucho de ocultismo, ¿no? ¿Qué les parece? Misticismo, ocultismo, ¿no? Invocación. Entonces eso está en la Zohar. Ahora hay muchos cristianos que están entrando aquí. Hay cosas interesantes, digamos, en el nivel teórico. A mí un hermano me pasó el Zohar teórico. Y ahí habla del Génesis, la creación y las palabras, las letras. Es interesante hasta cierto punto. Por ejemplo, eso me sorprendió que no hay mal en este mundo, sino que Dios utiliza lo malo incluso para tu bien. Y eso tiene mucha relación con el Nuevo Testamento, ¿no? Pablo que dice. Ya, pero eso es curiosidad, ¿no? Eso podemos verlo como al principio en Gálatas, que hacían lo malo y dicen que Dios los abandona y ellos se perdían. ¿Podríamos interpretarlo ahí también? Sí, pues, porque Pablo dice que ellos ven leen el Antiguo Testamento con un velo, ¿no ven? O sea, no entienden el Antiguo Testamento, no ven a Cristo. Ya, pero, o sea, ¿qué les puedo decir en esta parte, no? Hay mucho cristiano que está entrando en esto. Por ejemplo, los que tratan de encontrar la fecha exacta del retorno de Cristo. Ellos agarran las profecías de Daniel, Ezequiel, Isaías y demás y empiezan a sacar números, o sea, las letras las convierten en números y hacen una serie de sumas y dicen, va a volver tal año, tal año, tal año, tal año, y cada vez van dando fechas. ¿No ve? Entonces, ¿eso de dónde viene? Es gematría, y la gematría es parte de la cábala. O sea, tratar de encontrar, ¿no? Igual con el nombre de la bestia, ¿no ve? Se me cuenta que ha salido Nerón, no sé qué presidente ha salido, ¿no? De Estados Unidos decía, no, era el anticristo. O sea, es una serie, una obsesión con esto, ¿no? Porque, como ellos mismos dicen, es secreto, ¿no? Y lo secreto siempre nos atrae. Entonces, mucho cristianismo está entrando en ese punto y es muy peligroso, ¿no? Y a veces lo entendemos que tiene un conocimiento profundo, ¿no? Oh, el hermano sabe mucho, pero en realidad está entrando a la cábala. De ahí está sacando. Entonces, creo que es un aspecto muy peligroso, ¿no? Curiosidad tal vez, pero mucho cuidado con la curiosidad también, porque, no sé, ¿no? Es una parte, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta, especialmente con la corriente que trata de interpretar el rapto, o sea, la fecha del rapto, el regreso de Cristo, la identidad del anticristo, esas cosas que en la misma Biblia dice nadie sabe la fecha y la hora. Entonces esos grupos están entrando un poco en cábala, ya sacan sumas y eso. Los adventistas también, por ejemplo, cuando veamos eso van a ver que están obsesionados con el regreso de Cristo, ¿no? Y eso, hermanos, ¿qué les parece? Una consulta, hay una historia, creo que es de los judíos, una leyenda de Lilith, que dicen que una mujer que era antes que Eva. Sí, justamente eso es porque Eva aparece en el capítulo 2, ¿no? Pero en el 1 ya Dios bendice al hombre y a su mujer para que fructifiquen y se multipliquen. Entonces se dice que Lilith ha sido maldecida, algo por ahí, no recuerdo muy bien la historia, pero es una mujer antes de Eva, ¿no? Eva, entonces es se van por ahí, ustedes, a ver, entren nomás a YouTube y pongan Lilith, 30 videos van a aparecer ahí y les van a explicar eso. Pero solamente yo les llamaría la atención a que hay grupos cristianos que están entrando aquí, Cábala, y se van a dar cuenta porque van a tratar de hablar de hebreo sin saber hebreo, que es un error, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hablar de hebreo si no sé hebreo? Entonces, mira la letra tan, Aleph, por ejemplo, si Aleph significa tal cosa, si le quitas Aleph, tal, y este sabe hebreo, no sabe, pero ahí va la cosa, ¿no? Es un asunto, ¿no? Y yo ayer mismo en mi iglesia estábamos escuchando una prédica que tenía algo de cábala, porque decía, si hacemos la suma, Cristo regresa en el 2028, es donde dice, ¿no? ¿Dónde está eso, no? Y él hacía la suma y decía que los días de Noé, que tal cosa, que desde los años del hombre, que serán tantas generaciones, que Daniel, este hermano que estará leyendo, ¿no? Pero ahí vamos. Y los hermanos al final del culto, qué profundo, ¿no? Pero se escapa el hermano. Entonces, ese es el punto, ¿no? Interesante, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Eso les podría decir. Bien, ahí cerramos judaísmo. Tenemos 15 minutos para Islam.
A ver si alcanzamos por lo menos un poquito para ya la siguiente desarrollarlo, ¿no? Porque a este paso, la siguiente vamos a terminar el Islam y vamos a tomar el examen solamente hasta el judaísmo, ya, para no complicarles la cosa, ya, porque aquí tenemos la cosa. Ya. Ay, descansito. Mahoma, creador, fundador del Islam, ¿no? ¿Quién era Mahoma? Un árabe que nació en el 577, ¿ya? El Islam, por si acaso, es la segunda religión más grande del mundo. Se dice que el 33% del mundo es cristiano, pero el 27% es musulmán, ¿no? Entonces, musulmán es el que está sometido a la voluntad de Alá, y el musulmán es aquel que cree, o sea, practicante del Islam. El Islam es la religión, musulmán, el adepto al Islam, ¿ya? Esos son los términos. Entonces, nace en el 577 y se casa a los 25 años con Hadija, que era una viuda rica, ¿no? Una viuda que tenía mucho dinero. Entonces, esta viuda, le da un hijo, ¿no? Fátima, una hija, Fátima, ¿ya? La primera hija de de Mahoma. Ahora, a los 40 años, en el 622, empieza a predicar una nueva fe, ya en la Meca, ya en la Meca. ¿Cuál era su nueva fe? Dice él que el primer profeta había sido Abraham, y Abraham es el primer musulmán. Y este Abraham, a través de diferentes profetas, o sea, Dios a través de diferentes profetas, empezó a comunicar su mensaje. Incluso Cristo sería uno de los profetas, ¿ya? Uno de los profetas que vienen de parte de Dios. Pero Cristo nunca cumplió el propósito, ya tampoco murió, ¿no? Sino que ascendió vivo a los cielos, dice. Entonces no murió, ¿no? Para ellos. Entonces, ese Dios, buscando una reformación, una reforma en el mundo, había nombrado a a Mahoma, ¿no? A Mahoma como su último y máximo profeta. Entonces eso predicaba a Mahoma, ya que él era el enviado verdadero, el último enviado de Alá, ¿no? Él decía que el Dios único era Alá. Bien, entonces eso no cae bien en la Meca, ¿no? Porque en la Meca, Arabia, eran politeístas. Entonces no les cae bien que haya un solo Dios y que haya que sujetarse a ese Dios, ¿no? Sino que solamente hay varios dioses y los rechazan. Entonces él tiene que escapar a Medina, ¿no? Que era una ciudad del norte, que está al norte de la Meca. Y en Medina él debate con judíos, ya había sinagogas, y les expone su punto de vista, y los judíos los rechazan, y dicen, está loco, ¿cómo vas a interpretar así el Antiguo Testamento? ¿No? Está hablando de Abraham, ¿no? Y también decía que el elegido no era Isaac, era Ismael, entonces no era Isaac. Entonces todo eso le causa una serie de problemas y no hay un apoyo de los judíos a su teoría, ¿no? A su doctrina. Pero el resto de la población sí lo recibe, ¿ya? Sí lo recibe. Entonces, en Medina él empieza a tener un núcleo, ¿ya? Donde esparce su doctrina y se convierte en un líder político y militar, religioso, político y militar, ¿ya? Ya tiene mucho poder. Esta huida a Medina, me he olvidado decirles, es la Égira. Se conoce así, ¿no? Cuando Mahoma abandona la Meca y se va a Medina, ya la Égira. Bien, después de que es un líder político, militar y religioso, él hace una guerra con la Meca, y hay una pelea. Entonces él ejerce las armas y conquista la Meca en el año 630, 2 años antes de su muerte, ¿ya? Y bueno, él cambia varias cosas, toma varias cosas prestadas del cristianismo, del judaísmo, y va dándoles un tinte, ¿no? Porque hay varios personajes, David, Moisés, Abraham, Jesús, que son articulados en su doctrina, ¿ya? Él dice que la piedra sagrada es una piedra llamada, aquí lo tenía anotado, se hace incluso una peregrinación, ¿no? Kaaba se llama. Es una piedra, es un meteorito, ¿no? Que está en la Meca. Entonces dice que es una piedra sagrada. Ya es una piedra sagrada, según él, ¿no? Donde se debe hacerse peregrinaciones. Está bien, hay que dar 7 vueltas alrededor de la piedra, ¿no? Después de
de ese crecimiento, muere Mahoma el año 632 y ocupan su puesto los califas, que son descendientes de Mahoma. Ya son familiares, son primos, hermanos, primos, hijos, ¿no? Cuñados de Mahoma. Entonces van tomando el califato. Y los califas tienen una tendencia a expandir la doctrina del Islam por diferentes regiones. Y en este periodo del califato ortodoxo se llama, en estos años, más o menos 30 años, van a conquistar lo que sería hoy día Judea, ¿no? Israel, norte de Egipto y Asia Menor, ya porque el imperio bizantino estaba muy débil en esos tiempos, entonces conquistaron el Asia Menor. Llegaron hasta la India incluso, ya con su doctrina. Al año 661 entra en vigencia el califato omeya, ya que es una tendencia donde el califa ya no tiene que ser un sucesor, un familiar de Mahoma, sino puede ser elegido democráticamente por la comunidad, ¿no? Hay que ver cuál de los fieles del Islam tiene un testimonio más fiel, ¿no? Es más puro, para que tome el califato. Ya se conoce como el califato omeya, que tiene más o menos 100 años de duración, ¿no? 90 años de duración. Esto provoca que el Islam se divida en dos ramas, los suníes y los chiitas, ¿ya? Suníes y chiitas. Los suníes dicen que el califa puede ser cualquier musulmán puede ser califa. Los chiitas dicen, no, el califa tiene que ser descendiente de Mahoma, no puede ser otro. Bien, entonces ahí queda el califato. Ya después de los omeyas hay un grupo más de califas y cesa el califato. Hasta el día de hoy los que están esperando al verdadero califa son los chiitas. Ellos dicen, va a venir un califa, dicen, ¿no? Es más o menos similar al Mesías de los judíos, ¿ya? Eso es un califato. Bien, ¿dónde van a crecer los musulmanes suníes? Arabia, Asia Menor y norte de Egipto, suníes. Ya lo que hoy día sería Palestina, ¿no? Turquía, Egipto, ¿no? El norte de África, son suníes. Y los chiitas van a estar en Irán e Irak, ¿no? Hasta hoy, ¿no? A esa rivalidad entre suníes y chiitas. Pues van a ver las guerras de Medio Oriente, es eso, ¿no? Suníes y chiitas peleando. Bien, entonces, esos son las dos grandes ramas del Islam. Ahora, una expansión muy importante está en el año 711, cuando los musulmanes conquistan España y Portugal, y van a quedarse 7 siglos y medio. Tenían el objetivo de conquistar Europa, ¿ya? Conquistan España, ¿no? Van a pasar a Francia, pero en Francia va a haber una alianza, ¿no? Entre un rey y el papa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese rey? Carlos Martel, ¿no? Carlos Martel, que pelea con los musulmanes en Francia y los derrota y los expulsa de Francia. 7 siglos después, en 1492, los españoles, los reyes católicos, van a expulsar también a los musulmanes de España. ¿Ya? Entonces tenemos los 7 siglos, ¿no? Bien, ¿cuáles son los escritos básicos de los musulmanes? Tenemos el Corán, ¿no? El Corán, que es la revelación que Mahoma recibió por medio del ángel Gabriel, dice. O sea, el ángel Gabriel habló con Mahoma y le había transmitido el Corán, ¿no? Es palabra de Dios para ellos. Ya este Corán no tiene capítulos como nosotros en la Biblia, sino que tiene suras, 114 suras, ya son los capítulos. Y este Corán es considerado de origen celestial, ¿no? No se puede traducir a otro idioma, ¿no? No se puede traducir, está en su idioma, ¿no? En árabe, no puede ser traducido. Hoy día los grupos más liberales del Islam han traducido al español, ¿no? Hay traducciones al español, al inglés, pero la lengua sagrada es el árabe, ¿no? No se puede traducir. Después de eso, también se han hecho estudios de crítica, ¿no? al Corán,
Y no tiene sustento histórico, geográfico, no tiene, ¿no? Ahora, ¿por qué hay cambios que han ido sucediendo en el Corán? Por ejemplo, en un inicio, la región principal para el Corán era la Meca, ¿no? La Meca, hasta el día de hoy sigue siendo. Pero cuando ellos conquistan Jerusalén, después, especialmente después de haber triunfado en las cruzadas, ellos dicen que que Jerusalén es un centro importante para ellos y por ese motivo construyen su mezquita allá, ¿no? La mezquita de la Roca en Jerusalén. Pero al principio no tenía esa connotación. Hay otra práctica, por ejemplo, ¿no? Al inicio decía Mahoma que había que rezar 3 veces al día con dirección a Jerusalén. Pero cuando los judíos rechazaron su enseñanza, Mahoma cambia y dice que hay que rezar 3 veces con dirección a la Meca. Hasta el día de hoy se reza con dirección a la Meca. Ya, las 3 veces que se reza también tiene un paralelo con la vida de Daniel, por ejemplo, ¿no? Que rezaba 3 veces con dirección a Jerusalén. Y eso está claramente en Primera de Reyes 8, ¿no? Ahí dice Salomón que cuando su pueblo se rebelara y fuera expulsado de su tierra, y oraren con dirección a esta tierra, tú los oirás desde los cielos y los liberarás, ¿no? Entonces eso es parte del rezo de la oración de Salomón, ¿no? Pero Mahoma se lo apropia. ¿Qué les parece, hermanos? Ya, entonces, primer libro importante, el Corán. El segundo sería la Sunna, ya, la Sunna, que son las costumbres del profeta, ya, la vida del profeta. Y es un llamado para que todo musulmán pueda imitar el ejemplo del profeta. El tercero sería el hadís, ¿no? Los hadís, que son dichos y hechos del profeta, ¿no? Es más recopilación de sus discípulos. Muy bien, entonces tenemos escritos y la parte de la historia, ¿no? Podríamos hablar mucho más de esto. Por ejemplo, esta pelea que existe aquí. Los musulmanes que están ahorita en Palestina, o sea, los palestinos son de profesión musulmana, ¿no ven? Ellos están en una disputa de estos, ¿ya? Hay una disputa de ellos, porque no todos son suníes ni chiitas. ¿Cuál es lo curioso? O sea, ¿qué es lo curioso? Que los suníes tienen más apoyo de potencias occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, los suníes. En cambio, los chiitas son más apoyados por Rusia y China. Ahí está la pelea. Ahora, ¿quiénes están en Palestina? Curiosamente son suníes, que deberían ser apoyados por Estados Unidos, pero no los apoya. Estados Unidos apoya más a Israel. Entonces es una trenza, ¿no? Es algo bien, bien complicado. Ahora, dentro de la facción de los chiitas hay una práctica, ¿no? El yihad. ¿Qué es el yihad? La guerra santa. O sea, si no se convierte en Alá, es lícito matar a aquel que no se somete a Alá, ¿no? Es una búsqueda por ganar a la fuerza adeptos a la religión, ¿no? Por la guerra, ¿no? El yihad. Y la acción de dar tu vida, ¿no? En honor a Alá está premiada por el cielo, ¿no? Es un acto que se premia con el cielo. Ahora, un aspecto interesante del Corán es que no expone teología, no habla mucho de Dios, de los atributos de Dios, de la salvación, no habla mucho de eso, sino es una apologética del Corán, del Islam. O sea, más que hablar de su Dios, de Alá, ataca a otras creencias, al judaísmo y al cristianismo principalmente. O sea, es un ataque a otras creencias, es un escrito apologético, no tanto doctrinal. ¿Está bien? Entonces es una de sus principales creencias. Una creencia más para terminar. Los teólogos musulmanes son vistos como guerreros que cuidan la enseñanza. Entonces el teólogo no es alguien que evangeliza, ¿no? Como con el concepto cristiano, sino es alguien que guarda la doctrina, ¿no? Y la protege de los herejes. ¿Está bien? Y por último, la fe en Dios es el núcleo del Islam, ¿no? Es una fe monoteísta que muestra claras influencias del judaísmo y del cristianismo, ¿ya? Porque él fue expuesto, ¿no? Mahoma fue expuesto a esas enseñanzas porque vivía en Arabia y era un territorio que había comunidades cristianas y judías, así que hace un collage de más o menos todo y hace su doctrina. Bien, no podemos negar que es una doctrina que tiene mucha influencia el día de hoy, ¿no? Muy fuerte influencia, así que hay que ver más a detalle, ¿no? Sus creencias, todo eso, pero más allá de eso, ¿por qué ellos crecen en número más que el cristianismo? Porque su fe es, igual que el judaísmo, es nacional.
¿no? Nacional. O sea, si eres árabe, por ejemplo, eres islámico, o sea, eres musulmán. No hay opción. Árabe cristiano es bien complicado. O sea, ser árabe y ser cristiano, difícil, ¿no? O sea, es casi darte una sentencia de muerte. Ahora estás rechazando su fe. Entonces no puede ser, ¿no? Entonces mientras más árabes haya, digamos, hay más musulmanes. O sea, la fe es impuesta en la familia, ¿no? No se puede elegir. ¿Ya? Entonces aquí ahora hay un movimiento más liberal que está predicando el Islam, ¿no? En diferentes regiones. Aquí en Bolivia, en La Paz, hay iglesias, ¿no? Hay mezquitas, se dice. En la Plaza Uyuni, por ejemplo, hay una asociación musulmana, ¿no? Que abre los viernes se reúnen ellos, ¿no? Y tienen sus cultos ahí, sus reuniones, ¿no? Y ridiculizan a Jesús, dicen que no, que él se ha casado, que ha tenido hijos, que ascendió a los cielos, que va a regresar, y cuando regrese va a morir, recién va a morir para ellos, ¿no? Y va a predicar el Islam, para ellos Jesús. Así que es una doctrina muy interesante, curiosa, pero que no podemos negar que hay mucha gente que cree esto, ¿no? Bien, hermanos, ahora sí, saquen sus hojitas de participación, todos los que han participado, y vengan, por favor. Del anterior me he olvidado sellarles.